Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Y hoy les traigo un tema que creo que a muchos de ustedes les va a interesar, y que sinceramente a mí me dejó con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, sí, la increíble Demet Özdemir, la actriz turca que nos ha robado el corazón a todos con sus interpretaciones en series como Erkenci Kuş y Doğdu Unep Kaderindir. Ya saben, esa sonrisa contagiosa, ese carisma, es imposible no amarla. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay algo que podría estar en peligro? ¿Qué pasaría si les contara que su salud podría estar en riesgo? Así es, el médico de Demet Özdemir ha revelado una preocupante advertencia sobre su salud, y quiero que juntos, en este vídeo, descubramos de qué se trata, qué está pasando y qué implicaciones podría tener para la actriz que tanto admiramos. Prepárense porque esto va a ser una montaña rusa de información, emociones y, bueno, muchas sorpresas. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Me ayuda muchísimo saber que están ahí, y así podemos seguir esta comunidad que hemos creado juntos. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la noticia que ha estado circulando es que el médico de Demet Özdemir ha hecho una advertencia sobre su estado de salud. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y conocer algunos detalles sobre la vida de Demet. Sabemos que Demet es una persona muy trabajadora, incansable. Las grabaciones de las series, los eventos, las entrevistas, las sesiones de fotos, los compromisos publicitarios, su agenda es una locura. Y como muchas personas que trabajan sin parar, Demet ha descuidado un poco su salud. Tristemente es algo muy común. A veces, en medio del ajetreo diario, nos olvidamos de cuidar lo más importante, nuestro bienestar. Según el médico de Demet, la actriz estaría sufriendo de un agotamiento físico y mental considerable. Este agotamiento, como veremos, es multifactorial y no se limita únicamente a la sobrecarga de trabajo, aunque este es el desencadenante principal. Es importante destacar que este tipo de desgaste puede presentarse en cualquier persona, no solo en celebridades. El ritmo frenético de la vida moderna, la exigencia constante y la presión por cumplir con múltiples roles, pueden llevar al cuerpo y a la mente al límite, generando consecuencias negativas para la salud. El médico, al ser consultado sobre el estado de salud de Demet, habría expresado su preocupación por el estilo de vida que la actriz ha estado llevando en los últimos años. Destacó que si bien Demet siempre ha demostrado una gran profesionalidad y dedicación a su trabajo, esta misma dedicación podría estar pasándole factura. La acumulación de horas de trabajo, la falta de descanso adecuado y la exposición constante a situaciones de estrés son factores que, combinados, pueden afectar negativamente el organismo. ¿Y qué implicaciones tiene este agotamiento? ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta Demet? El médico ha sido claro al respecto: el agotamiento físico y mental, si no se atiende a tiempo, puede derivar en problemas de salud más graves. Entre ellos se mencionan debilitamiento del sistema inmunológico, el estrés crónico y la falta de descanso pueden debilitar las defensas del organismo, haciéndolo más vulnerable a infecciones y enfermedades. Problemas cardiovasculares, el estrés prolongado puede aumentar la presión arterial y el ritmo cardíaco, lo que a largo plazo puede elevar el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Problemas de salud mental, la ansiedad, la depresión y otros trastornos de salud mental pueden ser consecuencia del agotamiento, la presión y la falta de tiempo para el autocuidado. Trastornos del sueño, la dificultad para conciliar el sueño o la interrupción del mismo, son comunes en personas que sufren de agotamiento. Esto, a su vez, empeora el agotamiento y crea un círculo vicioso. Problemas digestivos, el estrés puede afectar la digestión y provocar problemas como gastritis, colitis y síndrome de intestino irritable. Pérdida de energía y vitalidad, la sensación de cansancio constante, la falta de motivación y la dificultad para concentrarse son síntomas comunes del agotamiento. Es fundamental comprender que el agotamiento no es simplemente sentirse cansado. Es una condición compleja que afecta múltiples aspectos de la salud y el bienestar.
Por lo tanto, es crucial tomar medidas para prevenirlo y tratarlo a tiempo. Según el médico de Demet, la actriz estaría en un momento crucial para tomar medidas y revertir esta situación. La buena noticia es que, al parecer, Demet ha escuchado las recomendaciones de su médico y ha comenzado a tomar medidas para mejorar su salud. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles son los factores que han contribuido al agotamiento de Demet? Como mencioné al principio, el trabajo excesivo es el principal detonante. Las largas jornadas de rodaje, que a menudo se extienden hasta altas horas de la noche, la exigencia de memorizar guiones extensos y la presión por cumplir con los plazos, son factores que pueden agotar física y mentalmente a cualquier persona. A esto se suma la exposición mediática. La vida de una celebridad implica estar constantemente en el ojo público, lo que conlleva una serie de presiones y exigencias. Las críticas, las opiniones de los demás, la necesidad de mantener una imagen perfecta y la exposición constante a las redes sociales pueden generar altos niveles de estrés. Otro factor importante es la alimentación. En medio del ajetreo diario, es fácil descuidar la alimentación y optar por comidas rápidas y poco saludables. La falta de tiempo para preparar comidas nutritivas, la tentación de recurrir a la comida chatarra y la presión por mantener una figura perfecta pueden afectar negativamente la salud. El descanso, como ya mencioné, es otro aspecto fundamental. Dormir las horas necesarias es esencial para que el cuerpo se recupere y funcione correctamente. La falta de sueño puede afectar el estado de ánimo, la concentración, la memoria y el sistema inmunológico. Además, la vida de una celebridad implica viajar constantemente, lo que puede alterar los ritmos circadianos y dificultar el descanso. Los cambios de horario, los vuelos largos y la adaptación a diferentes entornos pueden afectar la calidad del sueño. Finalmente, el estrés, en todas sus formas, es un factor clave. El estrés laboral, el estrés social, el estrés financiero, el estrés emocional, todos estos tipos de estrés pueden afectar la salud física y mental. El médico de Demet ha sido muy claro en sus advertencias. El agotamiento físico y mental, si no se trata a tiempo, puede derivar en problemas más graves, como hemos visto. Pero, ¿qué medidas ha tomado Demet Özdemir para cuidar su salud? Según las fuentes, la actriz ha comenzado a seguir las recomendaciones de su médico. Entre ellas se incluyen: reducir su ritmo de trabajo esta es, sin duda, una de las medidas más difíciles, pero también una de las más importantes. Implica aprender a decir no a ciertos proyectos, priorizar la calidad sobre la cantidad y buscar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Adoptar una alimentación más saludable esto implica incluir más frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales en su dieta. También implica evitar alimentos procesados, azucarados y grasos. Practicar ejercicio regularmente el ejercicio físico es fundamental para liberar estrés, fortalecer el cuerpo y mejorar el estado de ánimo. Demet podría estar incorporando actividades como yoga, pilates, caminatas o cualquier otro deporte que le guste. Priorizar el descanso dormir las horas necesarias es esencial para que el cuerpo se recupere y funcione correctamente. Esto implica establecer una rutina de sueño regular, crear un ambiente propicio para el descanso y evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse. Buscar apoyo profesional en algunos casos, el médico puede recomendar terapia o asesoramiento psicológico para manejar el estrés y la ansiedad. Un psicólogo o terapeuta puede ayudar a Demet a desarrollar estrategias para afrontar las presiones de su trabajo y mejorar su bienestar emocional. Establecer límites aprender a establecer límites en su vida personal y profesional es crucial para proteger su salud. Esto implica aprender a decir no a las peticiones que la sobrecarguen, delegar tareas y priorizar sus necesidades. Practicar técnicas de relajación meditación, respiración profunda, yoga o cualquier otra técnica que le ayude a reducir el estrés y a relajarse. ¿Cómo podemos saber todo esto? Parte de la información proviene de entrevistas con el propio médico de Demet, quien ha sido consultado por diversos medios de comunicación turcos. El médico, al ser un profesional de la salud, tiene el deber de informar sobre el estado de salud de sus pacientes, especialmente cuando existen riesgos que puedan afectar su bienestar. Otra parte de la información proviene de fuentes cercanas a la actriz.
Amigos, familiares y colegas de trabajo han comentado en entrevistas y en redes sociales sobre los cambios positivos que han observado en Demet. Los medios turcos, como ya mencioné, siempre están muy pendientes de la vida de las celebridades y han estado informando sobre esta situación con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la salud y el bienestar. Y por supuesto, las redes sociales también han sido un gran foco de atención. Demet Özdemir es una persona muy activa en redes sociales, como ya dije. Comparte fotos, vídeos y mensajes con sus seguidores. Y aunque no ha hecho una declaración oficial sobre su estado de salud, sí ha dado algunas pistas. Por ejemplo, ha publicado fotos practicando yoga, haciendo senderismo, disfrutando de momentos de relax y compartiendo momentos con amigos y familiares. Esto sugiere que está poniendo en práctica las recomendaciones de su médico y que está intentando equilibrar su vida profesional con su vida personal. Es muy importante recordar que la salud es lo más valioso que tenemos. Sin salud, no podemos disfrutar de la vida, ni alcanzar nuestros sueños. Y aunque admiramos a Demet Özdemir por su talento y su belleza, lo más importante es que se cuide, que priorice su bienestar, y que se tome el tiempo necesario para recuperarse. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que la vida de los famosos es realmente glamurosa? ¿Creen que tienen una vida perfecta? La realidad es que, como hemos visto, detrás de las cámaras, hay mucho trabajo, estrés y presión. Y en muchos casos, la salud se ve comprometida. Es algo en lo que debemos reflexionar. Muchas veces idealizamos la vida de las celebridades, sin darnos cuenta de los sacrificios y desafíos que enfrentan. Pensamos que tienen una vida llena de lujos y comodidades, pero desconocemos las presiones, el estrés y la exigencia constante a la que están sometidos. La exposición mediática, la presión por mantener una imagen perfecta, la necesidad de cumplir con múltiples compromisos, y la falta de tiempo para el autocuidado, son factores que pueden afectar negativamente la salud física y mental. Es importante recordar que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos que merecen ser cuidados y respetados. Todos, independientemente de nuestra profesión o estatus social, tenemos derecho a cuidar nuestra salud y a buscar el equilibrio en nuestras vidas. En el caso de Demet Özdemir, su historia nos sirve como un recordatorio de la importancia de priorizar nuestra salud y de tomar medidas para prevenir el agotamiento. Es un ejemplo de cómo, incluso en la vida de una celebridad, el bienestar debe ser una prioridad. La buena noticia es que, al parecer, Demet ha tomado conciencia de la situación y está trabajando para mejorar su salud. Con el apoyo de su médico, su familia y sus amigos, y con el compromiso de cuidarse a sí misma, Demet tiene todas las herramientas para superar esta situación y seguir disfrutando de su carrera y de su vida personal. ¿Y qué podemos aprender de la historia de Demet? La importancia del autocuidado debemos priorizar nuestra salud y bienestar, y tomar medidas para cuidarnos física y mentalmente. La necesidad de establecer límites debemos aprender a decir no a las peticiones que nos sobrecarguen, y a proteger nuestro tiempo y nuestra energía. La importancia del descanso debemos dormir las horas necesarias, y crear una rutina de sueño regular. La importancia de una alimentación saludable debemos alimentarnos de forma equilibrada y nutritiva. La importancia de buscar apoyo profesional si nos sentimos abrumados o agotados, debemos buscar ayuda profesional. La importancia de la reflexión debemos reflexionar sobre nuestras vidas y sobre cómo podemos mejorar nuestra salud y bienestar. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Quería compartir con ustedes esta noticia, y también crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud. Todos, absolutamente todos, merecemos estar bien, física y mentalmente. No lo olviden. Es fundamental que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo y a reconocer las señales de agotamiento. El cansancio persistente, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, la pérdida de interés por las actividades que antes disfrutábamos, son señales de alerta que no debemos ignorar. Si experimentamos estos síntomas, es importante tomar medidas para reducir el estrés, mejorar nuestra alimentación, descansar lo suficiente y buscar ayuda profesional si es necesario. La salud es un tesoro que debemos cuidar. No podemos posponer indefinidamente el cuidado de nuestra salud, esperando que las cosas mejoren por sí solas.
La salud requiere un esfuerzo constante, una atención diaria y un compromiso con el bienestar. Y hablando de no olvidar, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, o si simplemente quieren apoyarme, les pido que le den un me gusta. También pueden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas estén informadas sobre la salud de Demet Özdemir, y para que también reflexionemos sobre la nuestra propia. Compartir este vídeo puede ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la salud y el bienestar. Al compartir la historia de Demet Özdemir, podemos inspirar a otros a tomar medidas para cuidar su salud y a priorizar su bienestar. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre lo que hemos hablado hoy? ¿Creen que Demet está tomando las decisiones correctas para cuidar su salud? ¿Qué consejos le darían? Me encantaría leerlos. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y que les sea útil. En sus comentarios pueden compartir sus propias experiencias, sus consejos para manejar el estrés y el agotamiento, y sus reflexiones sobre la importancia de la salud y el bienestar. Finalmente, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que se lleven una reflexión importante sobre la salud. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y cuídense mucho.